ahora sí, ya estamos de vuelta. Vamos con esta entrevista entonces. Porque como mencionábamos, entonces vamos a hablar de glaucoma, que es esta enfermedad, la segunda causa de ceguera ya en lo que es también en el mundo. Y ojo, que no es reversible, como mencionaba yo. Por eso la relevancia de tomarnos algunos exámenes preventivos, y para eso estoy nuevamente con Belén López, quien es encargada del Centro Oftalmológico UCM y académica de tecnología médica, que ahora sí, nos vamos a conectar. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Hola Francisca, ¿me escuchas bien? Te escucho, Belén. Bueno, como decía, yo me lo expliqué a grandes rasgos, pero me gustaría que tú también pudieras ampliar entonces lo que es el glaucoma también en esta oportunidad. Bien. Eh, para que todos entiendan, en sus casas, el glaucoma es una enfermedad que daña el ojo, específicamente una estructura que se llama el nervio óptico, que es el nervio que conecta el ojo con el cerebro. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? No genera síntomas, no genera dolor, no genera ojo rojo, no genera que el ojo llore. Por lo tanto, muchas personas pueden estar conviviendo con glaucoma y no lo saben. ¿Cuál es el problema? Que si este nervio óptico se daña, la información que llega al ojo no llega al cerebro. Por lo tanto, las personas pueden quedar con una ceguera y lamentablemente es irreversible. ¿Ya? Por eso nosotros estamos hoy en día hablando de este tema, porque es muy importante la prevención. Oye, Belén, en este sentido también tú decías, podemos estar conviviendo con esto, no nos damos cuenta, o sea, perdón mi ignorancia, pero o sea, cuando empezamos a tener problemas a la vista, o cómo empezamos a detectarlo, estoy hablando en el caso de que, por ejemplo, para las personas que no se realizan ningún tipo de examen, ¿en qué momento se comienza a manifestar el glaucoma entonces? Mira, el glaucoma se comienza a manifestar y la persona lo siente cuando ya se ha perdido el 90% de la visión. ¿Y qué es lo que sienten las personas? Sienten que chocan con las cosas, que no ven hacia los lados, y en las casas pueden hacer una prueba que es muy sencilla, que es mirar un punto fijo, por ejemplo, la cámara, y colocarse las manitos por detrás de las orejas y irlas acercando, ¿ya? Lo normal es que nosotros veamos las manos casi inmediatamente, ya uno ve las manos, ¿cierto?, como de reojo, pero las personas que tienen glaucoma recién las ven ya llegando casi al centro. Ellos ven como una visión tubular, como si miraran a través de un tubo, pero lamentablemente si ese ejercicio, ¿verdad?, les aparece y las manos las ven muy cerca ya de su vista, ¿cierto?, es porque ya tienen muy avanzada la enfermedad. Oye, bueno, Belén, en este caso, por ejemplo, sabemos que esto existe, es silencioso, pero existen algunos factores de riesgo a los que, por ejemplo, la gente se expone y que pueden ser prevalentes para que esta enfermedad acelere o surja derechamente. Súper buena pregunta, Francisca, muchas gracias. Efectivamente, hay factores de riesgo y aunque tú no lo creas, a nivel mundial se ha visto que el principal factor de riesgo es la edad, ¿ya? Algo que es inevitable y por eso estamos tan preocupados de tocar este tema, porque se ha visto que sobre los 40 años ya comienza la probabilidad de desarrollar glaucoma. Otros factores de riesgo importantes son la hipertensión, la diabetes y sobre todo, y esto es muy importante para que la familia se converse del tema, es los antecedentes familiares. Si yo tengo un mamá, papá, tío, hermano que tiene glaucoma, lo más probable es que yo también lo pueda tener, ¿cierto?, en un futuro. Por eso es importante. Ahora, como esta enfermedad es silenciosa, la única forma de prevenirla es yendo a los controles oftalmológicos, como el centro que tenemos acá en la Universidad Católica del Maule, donde se realizan los exámenes preventivos, que incluyen la toma de presión, ya que la presión intraocular es el principal factor de riesgo. ¿Ya? Una presión intraocular elevada es lo que va dañando entonces este nervio óptico. Una cosa importante que deben saber es que la presión del ojo es distinta a la presión del cuerpo. Entonces a veces uno puede ser hipertenso,
ojo y tomarse sus medicamentos, ¿verdad? Pero eso no implica que la presión del ojo igual vaya a estar aumentada. También hay que estudiar la sensibilidad de este nervio óptico y eso se realiza con un campo visual, que es un examen más específico. Y también se realiza un OCT, que es un nombre más técnico, ¿verdad? Pero es una especie de escáner, pero que funciona con luz y que evalúa este nervio óptico, cuánto si es que está dañado o no. Oye, por lo tanto, ¿sí? Termina nomás la idea, perdón. No, es que no basta solamente con ir a verse los lentes para detectar glaucoma, y ese mensaje me gustaría que quedara muy claro en nuestros usuarios. Cuando uno se va a ver los lentes, no se está viendo el ojo completo, entonces es necesario tener esta evaluación más completa, más integral, ¿verdad? Para buscar todos estos otros factores de riesgo. Belén, en este caso, claro, como decía, nosotros vamos a nuestros controles, tenemos que ver el tema de nuestros lentes, pero claro, tú decías, estos son exámenes que son más específicos, los podemos solicitar también en este caso. Y otra pregunta, ¿desde qué? Tú decías que la edad ya es un factor que no podemos negar sobre los 40, pero ¿desde qué edad es recomendable quizás solicitar estos exámenes para quienes quizás estamos un poco más cerca de los 40, etcétera? ¿Desde qué etapa también es importante quizás comenzar a preocuparse? Claro. Bueno, lo que siempre le recomiendo es todos los años se vean los ojos. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas tú a mí? Sí, es que se pegó un poquito. Sí. Todas las personas, independientes de la edad, debiesen revisarse los ojos cada un año o máximo 2. No debiese pasar más allá de ese tiempo. Y sobre los 40 años ya se hace más obligatorio que sea cada un año. Lo bueno, Francisca, y bueno, todos los usuarios que nos están escuchando, es que esta enfermedad es súper prevenible, tratable, se trata con gotas, unas gotitas que se tienen que colocar en un determinado horario, a veces solo en la noche, a veces en la mañana y en la noche, pero la enfermedad se detiene, no sigue progresando cuando se aplica el tratamiento. Si no se aplica el tratamiento, ahí la enfermedad continúa progresando. Mira, ¿Ya? justo en esa parte, porque cuando yo leí que no era una enfermedad que no es reversible, yo entré en pánico, claramente todo el mundo entra en pánico, y qué bueno que entran en pánico, porque así uno se comienza a preocupar, pero claro, Sí. duda, si por ejemplo se detecta en etapa inicial con un buen tratamiento, ¿se puede tener una calidad de vida relativamente normal respecto a lo que es la visión? Totalmente, totalmente. Si la persona lo detecta a tiempo y comienza con su tratamiento, la verdad es que va a tener un campo visual y una buena visión hasta el fin de sus días, ¿ya? Eso es lo bueno, que esta enfermedad tiene tratamiento, pero lo más importante es realizar los chequeos preventivos. Es decir, tomarse la presión intraocular, ver cómo está el fondo de ojo, ver cómo está el campo visual, etc. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, mira, hablamos que una de las consecuencias, primero que todo, es la ceguera, que esto puede generar ceguera total, en este caso. La ceguera total también en este caso, pero por ejemplo, ¿hay algunas otras consecuencias que vengan asociadas al glaucoma también, Belén? Mira, tengo un caso muy personal, que fue mi papá, que me gusta contarlo con su autorización, por supuesto, porque siendo su hija profesional del área de la salud visual, él tiene glaucoma, y él se dio cuenta porque tuvo una trombosis, él se le reventó una venita dentro del ojo, y esa es una de las posibles consecuencias que puede provocar el glaucoma. Entonces, él finalmente perdió la visión de ese ojo porque tenía glaucoma hace mucho tiempo y tuvo esta trombosis. Y eso es una liberación, o sea, se rompe una venita dentro del ojo, se libera sangre, ahí genera un dolor, pero es por la trombosis que duele. Pero el glaucoma en general es una enfermedad silenciosa, progresiva, lenta,
Y una cosa importante es que la presión normal del ojo va entre los 10 a los 21 milímetros de mercurio. Cuando la persona tiene 26, 25, te fijas, menos de 30, en 6, 8 años ya puede llegar a la ceguera. O sea, imagínate. O sea, qué terrible, el panorama es oscuro, o sea, la relevancia, y uno a veces no le toma la importancia que tiene, porque uno, por ejemplo, está acostumbrado a ir por los lentes, miopía, astigmatismo, y es lo que más se toca, y con eso convivimos, como la diabetes y la hipertensión, que también es como lo más común, pero el ojo tiene, es más allá que eso, y como te digo, lo del glaucoma también es muy fuerte en ese sentido, considerando que también es súper progresivo, es lento, son estas enfermedades que son más dañinas como el cáncer también, que avanza de forma silenciosa. Es prácticamente similar en ese sentido y que se manifiesta básicamente cuando ya están en etapas muy avanzadas y terminales, como prácticamente lo mismo aquí también. Mira, Francisca, qué buena analogía acabas de hacer. La verdad es que yo no lo había pensado, pero sí, es silencioso como el cáncer, igual de agresivo, pero acá tenemos la ventaja de que la forma de detectarlo es mucho más sencilla. Los exámenes no duelen, ya la tonometría es un examen donde se toma la presión del ojo con un instrumento, se le instilan unas gotitas que son de anestesia, más que nada para que el paciente no parpadee tanto, pero no dilata la pupila, o sea, el paciente como llega, se va. ¿Te fijas? Entonces, son exámenes que no son tan costosos y eso también es una de las ventajas de nuestro centro y me gustaría destacarlo porque nosotros tenemos valores 3 veces más económicos que en el mercado, porque nuestra misión es que ninguna persona se quede sin atención, que el dinero no sea una barrera para poder acceder a una salud visual de calidad. Por eso nosotros estamos acá, nosotros atendemos de verdad con mucho profesionalismo, con mucho cariño, porque todos nuestros docentes que trabajamos acá amamos la oftalmología, educamos a la población, creo que eso también es nuestro sello. El paciente de acá se va bien informado, no es una consulta de 10, 15 minutos, sino que nosotros nos preocupamos de que la persona entienda. Muchas veces los problemas de la visión no pasan por lentes, pasan por lágrimas artificiales, ejercicios, trabajos de los músculos del ojo, y la solución es sencilla, pero falta empoderar a los usuarios, y acá se realiza todo eso con mucho cariño. Sí, yo siento que a veces la falta de información, yo misma te lo planteaba, a veces la falta de información es lo que nos condena un poco en ese sentido, como te digo, claro, yo voy, miopía, astigmatismo y convivo con eso y para mí eso era, pero yo por ejemplo no estaba enterada de que podían ocurrir este tipo de cosas y lo más probable es que la población tampoco, entonces también ustedes realicen una labor de educación y que permite que también podamos tomar mejores decisiones, podamos preocuparnos también de algo que pensamos que quizás no nos va a pasar, pero que quizás puede ser más común en ese sentido. Por ejemplo, dentro de tu rango o de tu estadística, ¿cómo se ve el panorama aquí en el Maule, o por lo menos en las atenciones que realizan ustedes? ¿Han logrado como detectar, tratar a personas con glaucoma o derechamente ya han llegado personas que ya están muy avanzadas? ¿Cómo es un poco el panorama de ustedes en este momento? Y mira, la verdad es que sin menospreciar, por supuesto, el sistema de salud que existe acá en la región, que funciona, yo soy testigo de que funciona a full, pero aún así la cantidad de población es muy grande para la capacidad que dan. Los tiempos de espera son muy largos. Por lo tanto, sí me ha tocado ver varios usuarios con glaucoma bastante avanzado, en donde muchas veces iban a operativos a ver los lentes y no se les detectaba entonces este glaucoma o esta sospecha de glaucoma. Acá en la región también tiene bastante ascendencia indígena. Por supuesto, esto se da más también al sur, pero también hemos visto que estos usuarios tienen una prevalencia un poquito más alta incluso que el resto de la población. Por lo tanto, ellos debiesen estar aún más con controles más periódicos. Pero sí, en realidad esta región todavía falta investigación, pero por lo que hemos visto en nuestra experiencia, está llegando bastante persona con sospecha de glaucoma. Es impresionante.
Y eso se suma al envejecimiento, porque claro, uno de los principales factores de riesgo, como yo te comentaba, es la edad. Y estamos teniendo una población más envejecida. Así que ahí es el panorama, hay que revisarse. Yo creo que no quiero dar todavía, tener malas esperanzas, yo todavía tengo la esperanza de que los usuarios van a tomar más conciencia y que van a venir a revisarse los ojitos como corresponde. No es que no es dar mala esperanza ni dar mal augurio, sino que simplemente, así como tenemos que hacernos no sé, los exámenes preventivos, como no tenemos que hacer los exámenes ginecológicos, también no tenemos que hacer los exámenes a la vista. Y los tiene que ser parte también de nuestra rutina. Y como decías tú, se hacen los exámenes y, por ejemplo, Belén, ¿se aplican estos exámenes y en cuánto tiempo más o menos se tienen los resultados? No, los resultados están el mismo día. ¿Mismo día? El mismo día, sí. Lo que sí es importante, y quizás esto causa no rechazo, pero sí requiere un poco más de organización de parte de los usuarios, es que la presión uno se la puede venir a tomar en cualquier momento, ¿verdad? Pero si uno encuentra que la presión está sospechosa, entonces se deriva a un examen un poco más detallado. Y ese examen detallado incluye tomar la presión 3 veces al día. Se llama curva de presión, porque uno quiere ver cómo está la variabilidad de esta presión durante el día. Quizás justo en ese momento que yo se la tomé, se puso quizá un poco nervioso y le aumentó un poquito y quedó sospechoso. Entonces la tomamos 3 veces al día para salir de dudas. Y eso es a las 8:30 de la mañana la primera, te fijas a las 11:30 y la otra a las 2:30. Entonces ahí la persona se tiene que organizar. Pero eso es cuando la presión en una consulta integral se ve sospechosa o hay signos sospechosos, ahí se envía entonces a ese otro examen más detallado. Ah, ya, perfecto. Entonces, en caso de, hay que ir con tiempo igual para poder tener el examen, ok, sobre todo si existe sospecha de que la presión está un poco alterada también, entonces, para ver si tiene relación con que uno se pone medio nervioso o derechamente ya existe un problema ya mayor en ese sentido de hipertensión. Belén, ahora el tratamiento, mira, yo te lo tomé al vuelo, pero tú dijiste quizás gotitas, cosas así. Por ejemplo, los que están en etapa, se detectan en etapa inicial, ¿cuál es el tratamiento entonces para que lo podamos explicar o si se puede extender un poquito más para que la gente sepa también? Sí, por supuesto. Mira, el tratamiento que se da a todos los tratamiento inicial que se da a todos los pacientes con glaucoma en el mundo son unas gotitas que bajan la presión del ojo. Estas gotas no son lágrimas artificiales, para que la gente, los usuarios que nos están escuchando entiendan, son gotas, son medicamentos, son gotas especializadas que la tiene que recetar un médico oftalmólogo, ¿ya? No es una gotita que uno pueda comprar así libremente. Y estas gotitas lo que hacen es bajar la presión del ojo, que como yo les había comentado, era el principal factor de riesgo. ¿Ya? El glaucoma se da porque está alta la presión de este ojo y eso va generando un daño mecánico hacia atrás, dañando este nervio óptico. Y este tratamiento baja la presión y si la presión está baja, no se genera este daño mecánico y la persona puede tener una buena calidad de vida. Ahora, hay un muy bajo porcentaje de usuarios de que a pesar de usar las gotas, la presión no les baja. ¿Qué es lo que se hace ahí? Otra gota. Entonces, en vez de una, usan 2 frascos. Y, por ejemplo, mi papá usa 3 frascos. Y cuando ya los 3 medicamentos no son suficientes para bajar la presión, ahí recién se puede pensar en una cirugía. ¿Ya? Pero esta cirugía no es para, ¿cómo se dice?, recuperar y sacar el glaucoma, porque el glaucoma es una enfermedad permanente. Es solamente para bajar la presión. Ahora, existen también otras tecnologías en donde se están aplicando unos rayos láser para tratar de no usar tanta gota, pero lamentablemente eso todavía no está masificado. Ya hoy en día a nivel mundial se siguen utilizando estas gotas hipotensoras, que es para bajar la presión del ojo. Y súper bien. Súper bien, claro, como decíamos, 1, 2, 3 gotas y en caso de también ya se pasa como la última instancia a lo que es la cirugía, pero qué bueno que lo dejaste claro también para que la gente también nos haga esperanza en el sentido de que eso no es para recuperar la visión, sino que también, como decía, para bajar la presión simplemente y que dentro de todo evitar las molestias, me imagino generalmente, que puede generar tiempo.
Eso también lo quería tocar ese tema, muchas gracias, es que a veces estas gotitas pueden generar lo que se llama ojo seco, ¿ya? Y el ojo seco es una enfermedad súper prevalente a nivel mundial y yo me he dado cuenta que aquí en la región también muy, muy prevalente, sobre todo por el calor que ocurre, ¿cierto?, en el verano, lo seco de repente que es el clima y porque las mujeres después de los 40 años también tenemos más tendencia a tener ojo seco. Y con el tratamiento, con estas gotitas hipotensoras, se puede exacerbar ese ojo seco. Entonces es importante que la persona vaya viendo si estas gotas le molestan, le arden, le colocan el ojo muy rojo, si siente sensación de arenilla, porque se puede complementar este tratamiento con unas lágrimas artificiales. ¿Para qué? Para que la persona no deje de usarlas, porque la persona dice, pucha, es que estas gotas me molestan, me dejan el ojo raro, entonces no las voy a usar más. Y ahí se descontinúa el tratamiento y la enfermedad sigue progresando. Entonces, hay soluciones, hay formas, se pueden cambiar quizás otras gotitas. En vez de tener un frasco para todo el mes, puede ser una gotita a diaria, o sea, un frasquito se llaman monodosis, en donde uno rompe y se coloca la gota y luego lo gota, ¿ya? Entonces hay soluciones, hay opciones para las personas que actualmente tienen glaucoma y tienen molestias en sus ojos, eso se puede ayudar también. Al final es toda educación, es venir a informarse, educarse con nosotros los vamos a ayudar. Perfecto, y eso es lo más importante también porque se les van a entregar las recomendaciones, el tratamiento y si existe molestia también se les va a apoyar para que en el fondo logre encontrar el mecanismo de tratamiento más adecuado. Bueno, Belén, te cuento que ya nos pilló el tiempo, ya un placer conversar contigo, pero antes, dos cositas. Primero, hacer un llamado a la población entonces a cuidarse, a chequearse y segundo, ¿dónde los pueden encontrar para que vayan a atenderse con ustedes? Oye, sí, eso es muy importante. Nosotros estamos ubicados dentro de la Universidad Católica del Maule, la que está camino a San Clemente. No sé si la ubican. Sí. Ya. Ahí el ingreso ideal es por la calle 2 Norte. Ya, por la calle 2 Norte, ahí van a estar los guardias y les van a indicar la forma más rápida de llegar al centro. Y para pedir una horita o contactarse con nosotros, pueden llamar al teléfono 71-298-6466. Lo voy a repetir por si alguien le faltó tiempo. 71-298-6466. Nosotros atendemos de 8:30 a 6 y tenemos un horario de colación de 1 a 2:30. Todo el resto del tiempo nos pueden llamar y si no, escribir un correo a coda, @ucm.cl. Perfecto, entonces ahí están las vías de contacto y un mensaje para la población. Belén, antes de despedirnos. Sí, miren, así como vamos al dentista para cuidar nuestros dientes, vamos al médico para cuidar nuestro organismo, para tomar exámenes de laboratorio, es muy importante que también vayamos a chequear nuestros ojos, muchas cosas. Recordemos que el 90% de la información entra por nuestra vista, por lo tanto, yo creo que es uno de los órganos que más debiésemos cuidar. Así que espero que este mensaje lo reciba bien las personas, que vengan a verse con nosotros o con su profesional del área de la salud, para que no vayamos a lamentar ciertas enfermedades después que van a ser irreversibles. Perfecto. Belén, muchas gracias por tu tiempo, por educarnos también, por entregarnos esta alternativa, que es lo más relevante también de cómo tenemos que cuidarnos, de qué tenemos que hacer en caso de sospecha, sobre todo si tenemos también familiares que están sufriendo de esta enfermedad. Espero que no sea la última vez que nos encontremos, así que te mando una jornada. Súper, tú también, muchas gracias por la invitación, que estés muy bien. Chao, chao, que estés bien. Esa es la entrevista con Belén, quien en realidad, como decíamos, es la encargada del Centro Oftalmológico UCM y Académica de Tecnología Médica, donde en realidad podemos ver
en el fondo las consecuencias del glaucoma y cómo esta enfermedad tan silenciosa se manifiesta cuando ya lamentablemente quizás no hay mucho que hacer. Así que sea responsable, sea juicioso, pida su hora médica y tenemos que prevenir también lo que son estas enfermedades oculares y visuales. Vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en breve aquí en Más Positivo.